Bien, listo. Buenas noches, entonces, bienvenidos nuevamente a su curso de DIS. Antes de empezar con la sesión, algunos avisos importantes. Seguramente ya vieron la tarea asignada. Nosotros conversamos en la clase pasada de que ya habían estado avanzando su trabajo final, algunos ya habían presentado el primer avance, pero la fecha real de presentación de este primer avance está programada para el día 5. ¿Okay? El día 5, que es la clase que está de aquí a la próxima semana, ustedes van a entregar su primer avance del trabajo final. Ya hemos revisado en la sesión anterior cuáles son los puntos del trabajo final que hay que completar. Básicamente son los que ya han hecho en el caso de negocio y que yo les he corregido en los comentarios. Entonces, es puntualmente trabajar sobre eso. Luego hay que agregar un diagrama, que es el diagrama de casos de uso, que ya lo hemos visto. Y eso sería todo, ¿no? Entonces, el trabajo final en este primer entregable no es tan complejo respecto a lo que vamos a ir construyendo más adelante. La idea del jueves 5, si ustedes ven la tarea, se vence a las 8 de la noche, es decir, que se entrega antes de la clase, y en la clase lo que van a tener es la oportunidad de exponer. Ahora, ¿es una exposición formal? No, es una exposición en la que yo lo que quiero es entender cuál es el sentido del trabajo que están haciendo. Me van a contar un poco de cuál es la empresa, cuál es la problemática que han visto, cuáles son las opciones o alternativas de solución que tienen, cuál es la que consideran más viable, y van a explicar más acerca de esa alternativa. ¿Bien? Entonces, no es una exposición súper amplia, no es necesario para esta primera exposición que expongan todos los miembros del grupo, sino que lo que quiero es entender con mayor profundidad qué es lo que van a cubrir dentro de su trabajo final. ¿Okay? Entonces, para que no haya desorden en el tema de las exposiciones, lo que yo voy a hacer es, terminando esta clase, voy a poner un post dentro del grupo y les voy a dar distintas opciones de horarios, ¿no? ¿Quién quieres poner a las 8, a las 8:30, a las 8:45? Vamos a ver cuál es la disponibilidad del horario. Les voy a dar horarios cada 30 minutos y deberíamos cubrir entre el jueves 5 y el martes 10 las exposiciones de todos los grupos. ¿Okay? Son lapsos normalmente de 20-25 minutos, más unos 5 minutos de preguntas, si es que las hubieran del lado de sus compañeros o mía, y con eso estamos listos. ¿Okay? Entonces, terminando la clase, yo abro una conversación donde voy a colocar las dos opciones de días y de horarios, y ustedes, en el orden que vayan contestando, van llenando esos cupos. Bien. Igual, como saben, si es que tienen alguna duda respecto al trabajo final, pueden escribirme, ya sea a través del chat directo o a través de los grupos que tienen ya conformados en Teams. ¿Sí? Vamos a avanzar entonces. Listo. Hoy tenemos una sesión que es una sesión bastante corta, que lo que hace es tratar de englobar la última parte que estuvimos viendo de evaluación de la solución, y luego van a tener un tiempo disponible para que puedan avanzar sus trabajos. Yo voy a ir creando los espacios para que puedan inscribirse en estas exposiciones, y con eso vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Vamos a ver. Empecemos. Estamos en esta que es ya la unidad número 3. De hecho, estamos en la penúltima sesión de esta unidad, que es análisis y diseño de sistemas de información. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver qué evaluar y cómo validar la solución. La sesión anterior hablamos de la evaluación de la solución, vimos por qué era importante, vimos algunas recomendaciones. Entonces, también es cierto que cuando pensamos en esta evaluación de la solución y en el que el cliente nos pueda dar la conformidad, desea que nosotros estemos dentro de un área de TI y querramos que nuestro cliente interno nos brinde esa conformidad, o juguemos el rol de un consultor externo que finalmente entrega un producto, recibe la conformidad y el pago que está comprometido. Lo cierto es que nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a evaluar, cómo es que vamos a demostrar que nuestra solución está generando algún tipo de valor, y para eso vamos a tener nuestra sesión de hoy, para terminar de englobar estos conceptos. Vamos a ver. Lo primero de lo que vamos a hablar es acerca de determinar qué cosa es lo que vamos a evaluar. ¿Bien? Ya hemos dicho que es importante la evaluación, que nos va a permitir demostrar que nuestra solución genera valor, que esta evaluación debería ir más allá de solo medir si acaba el proyecto dentro del alcance, en el costo y en el tiempo que había pactado, sino va a hablar más de los impactos que haya producido dentro del negocio. Entonces,
Puntualmente vamos a ver ahora algunas recomendaciones de qué es lo que deberíamos evaluar. Si bien es cierto, existe una cantidad amplia de conceptos que uno podría aplicar en esta evaluación, lo cierto es que nosotros para efectos del curso vamos a enfocarnos en 4 aspectos principales. ¿Qué es lo que deberíamos evaluar? Vamos a revisar metas y objetivos del negocio, por una parte. Vamos a hablar de los KPIs y su importancia para la evaluación, de las métricas de evaluación adicional y algunos criterios de aceptación que hayamos pactado previamente con el cliente, y el hecho de que la organización pueda continuar realizando esta evaluación de una forma constante y por ende evidenciar cuál es el beneficio que estamos produciendo. ¿Ok? Vamos a ver. Primer punto, nos dicen, vamos a tener que considerar cuáles son las metas y los objetivos del negocio, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando hacer esta organización a mediano o a largo plazo? Estas metas u objetivos del negocio y las prioridades que ellos tengan dentro de la organización me va a permitir a mí que el proyecto que estoy desarrollando alcance los resultados que estamos esperando. Y la idea es que nosotros empecemos a pensar que estos proyectos en particular que estamos construyendo van a ser parte de algo más grande, ¿no? Nosotros conversamos, ¿se acuerdan?, acerca de la importancia de un proyecto y vimos que este proyecto era una iniciativa puntual que tiene un alcance definido, un costo, un tiempo comprometidos, pero a su vez era parte de un grupo más grande, que era un programa, o un grupo aún más grande, que era un portafolio. Y finalmente estos portafolios estaban alineados a los objetivos estratégicos de la organización que buscaban un beneficio a mediano o a largo plazo. Entonces nosotros, que estamos aquí como analistas de negocio y en este momento ya de la implementación como jefes de proyecto, lo que vamos a hacer es entregar un proyecto que no es más que un paso adicional para poder alcanzar las metas de la organización. Entonces, las necesidades de solución deben ser evaluadas mediante las metas u objetivos de la organización. Y otra de las cosas que yo les decía es que normalmente cuando nosotros hablamos de empresas grandes que están estructuradas, consolidadas y demás, nosotros teníamos documentados esos objetivos estratégicos. Son los objetivos que encontramos dentro del propio plan estratégico, que están en un periodo de tiempo de 4 o 5 años, dependiendo del giro de la organización, y que nos iban a permitir saber hacia dónde quería ir la organización en este mediano plazo. Entonces, si nosotros estamos pensando qué evaluar de la solución, es puntualmente esta habilidad de poder demostrar que la organización está recibiendo un tipo de beneficio por la implementación que yo he realizado de la solución. Entonces, deberíamos estar pensando en cuáles son los objetivos y cuáles son las metas del negocio para, en función a eso, evidenciar qué es lo que vamos a medir respecto a los beneficios. Entonces, para eso es importante hacer énfasis en que estos objetivos deberían ser SMART, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuál era este acrónimo de SMART? ¿Qué significaba? ¿Qué era SMART? Lo hemos revisado anteriormente. Era un acrónimo que nos iba a ayudar a definir correctamente nuestros objetivos y metas. ¿Se acuerdan? Ingeniero, disculpe, era, Sí. si mal no recuerdo, específico, medible, alcanzable, algo realista y temporal, creo, si era la T. Bien. Entonces, estamos bien con la idea. Vamos a ver, tenemos que ser específico, ¿no? De la S, que es, las siglas en inglés, es específico, que sea medible, que sea alcanzable. Esta de aquí, de la R, es que sea relevante para lo que queremos hacer, es decir, que realmente aporte al negocio. Y la T es de tiempo, acuérdense, ¿no? Que está circunscrito en un periodo específico de tiempo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo tengo objetivos dentro del negocio, o ustedes encuentran objetivos dentro de la organización que están analizando, que son demasiado amplios, no sé, dice, por ejemplo, eh, incrementar las ventas a nivel nacional, pero no le dice cuánto, ni en qué tiempo, ni cuáles son, por ejemplo, el grado de participación actual, no sabes qué es lo que va a suceder. O algo que sea alcanzable, ¿no? Que te digan, queremos incrementar, no sé, 50% la tasa de clientes. Esto será un objetivo que es realista,
de acuerdo a las inversiones que estoy haciendo para esos fines, o alguien que me diga, necesito alcanzar, no sé, 50.000 clientes con la implementación de este sistema, pero deberíamos saber cuántos clientes tenemos hoy, ¿no? Si tenemos 40.000, bueno, no pasa nada, tal vez con este nuevo canal que vamos a hacer conseguimos 10.000 más, pero ¿qué pasa si hoy yo tengo 10, 15, 20, 100 clientes? Va a ser imposible que alcance esas magnitudes y por ende no voy a poder demostrar que la solución está siendo exitosa, pero no porque mi proyecto no haya salido bien o no haya implementado correctamente la solución que he previsto, sino que los objetivos y metas no están correctamente definidos o no son realistas. Bien, entonces vamos a ver, gracias señor Gutelis, vamos a ver cómo es que estaban estructuradas estas siglas. Como bien lo decíamos, es que sea específico, es decir, que haya resultados claros, concisos y que sean observables, que sea medible, en el hecho de que esto no depende de la percepción de alguien, no depende del ánimo de alguna persona en particular, sino que se puede medir y es algo que es tangible. Que sea alcanzable respecto a lo que les conversaba, que no tenga una meta que sea demasiado agresiva porque va a dejar de ser realista. Y sobre todo yo tengo que tener en cuenta esta meta que estoy previendo, así sea realista, sea retadora, está de acuerdo a los recursos que yo estoy tratando de comprometer, o es que no comprometo recursos pero busco una meta súper alta, entonces no va a ser posible. El otro de los aspectos es que sea relevante, que esté alineado a lo que busca el negocio, ya sea en la misión, que es su razón de ser, en la visión, que es lo que quiere a largo plazo, o en las estrategias particulares sobre las cuales ya estamos trabajando, y que esté circunscrito en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, que tenga una fecha límite hasta donde yo debería procurar alcanzar este objetivo que estoy tratando de desarrollar. Entonces, en la medida que tengamos un objetivo o una meta que cumpla con este acrónimo de SMART, va a ser mucho más fácil que yo pueda evidenciar que mi solución está alcanzando este objetivo. Bien, entonces, el primer punto, el que consideramos los objetivos de negocio, porque aquello que quiere el negocio, como ya hemos visto en nuestra matriz de trazabilidad, va a tener una relación directa con nuestro proyecto y con la solución que estamos construyendo. Si mi solución está bien construida, yo seguramente voy a ayudar a que el negocio alcance estos objetivos y metas que ha previsto. Segundo punto o recomendación de qué evaluar. Considerar los KPIs. Ya hemos hablado nosotros de los KPIs, ¿no? Dijimos que este KPI era un indicador que me iba a ayudar a ver cuánto me estaba moviendo respecto a una meta, cuál era tal vez la tendencia que estaba teniendo en este cumplimiento. Y estos KPIs como métricas que ya son identificadas dentro de la organización existen independientemente del proyecto que yo esté realizando. Normalmente la organización ya tiene algunos KPIs definidos. No sé, ellos miden, por ejemplo, ventas, cantidad de clientes, cantidad de tiendas, rotación de productos, el tema de periodo de rotación dentro de los inventarios. La organización ya de por sí maneja una cantidad importante de KPIs y una cosa que yo podría hacer para poder hacer que mi medición sea mucho más fluida, mucho más económica, es el hecho de tomar estos KPIs que ya existen dentro del negocio e introducirlos como parte de la medición para poder demostrar que mi solución está consiguiendo los resultados. Entonces, si yo utilizo estos KPIs que ya existen, lo que puedo hacer es evidenciar cómo es que estoy progresando respecto a lo previsto en función al cumplimiento y a la medición que se hace de forma periódica. Vamos a ver, si yo estoy creando, por ejemplo, un sistema de ventas online y una de las metas de la organización es incrementar la cantidad de clientes en Lima Metropolitana, por ejemplo. Entonces, si la organización tiene esta meta como organización y yo estoy construyendo un sistema de ventas online que finalmente se va a transformar en un nuevo canal de ventas, lo que yo podría hacer es tomar algunos KPIs que la organización ya tenga. Seguramente la organización tiene una cantidad de clientes que hace un recuento periódico para saber cómo se va moviendo esa cantidad. Entonces yo podría tomar el KPI antes de la implementación de mi proyecto, en la implementación de la primera etapa, y en la implementación final, y luego de 3 meses, 6 meses, un año, y puede evidenciar cuál ha sido la curva, ¿no? Si bien es cierto, la meta es conseguir una cantidad de X, yo puedo ver en el tiempo cómo voy cumpliendo progresivamente y cómo se genera una línea de tendencia
que finalmente pueda llegar a esa meta que hemos previsto. Entonces, si la organización ya tiene KPIs, yo lo primero que debería estar mirando es, oye, ¿estos KPIs se alinean a lo que quiero hacer con mi solución? Sí, no, y en función a encontrar ese alineamiento, empezar a tomar los KPIs que ya están construidos, que ya se miden, que ya existen dentro de la cultura de la organización, para poder evidenciar el cumplimiento de mis objetivos particulares. Si yo hablo de los objetivos y las metas, normalmente son más complejas de lo que vemos en la parte educativa o en la parte académica, y en realidad tienen por detrás uno o por lo general más de un KPI asociado. Si alguien quiere, por ejemplo, incrementar el importe de las ventas en un 30%, pues, entonces habrá algún KPI seguramente que me hable de cantidad de ventas, habrá otro que me hable de ticket promedio, y habrá otro que me muestre, por ejemplo, las ventas mensuales. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo vender más a nivel mensual en globo, pero podría tener menos clientes o menos transacciones o menos ventas, o podría tener muchas más ventas y tener un ticket promedio menor. Entonces, estas tres variables o estos tres KPIs se van a ir comportando de forma distinta, pudiendo producir en conjunto un efecto deseado. Entonces, la idea es que yo pueda monitorear los tres, procurar maximizar cada uno de ellos y en función a eso conseguir un resultado diferente. Entonces, en algunos casos, cuando yo empiezo a pensar en KPIs, me doy cuenta que no me basta con uno solo, sino que se relaciona un conjunto de KPIs que de forma conjunta me van a enviar una información. Entonces, si ya tenemos los KPIs definidos, nosotros los utilizamos. Si no tenemos los KPIs definidos, toca definir cuáles son los KPIs y en función a eso empezar en ese momento la medición. Lo ideal sería, como conversamos en la sesión anterior, que yo, antes de empezar el proceso de desarrollo de mi solución y demás, en la etapa de planificación, ya empiece a pensar qué aspectos me gustaría medir. ¿Y por qué es importante eso? Porque yo podría empezar a pensar, ya desde el inicio, cuáles son los indicadores que quisiera tener, y si la organización no los tiene, los podría medir yo. Entonces los mido al inicio del proyecto para ver cómo estamos empezando, los mido cuando hacemos la entrega parcial del proyecto y los mido cuando hacemos la entrega final del proyecto. Ojalá pudiéramos tener nosotros esta continuidad con nuestros clientes para hacer mediciones posteriores, ¿no? Mediciones a los 3 meses, a los 6 meses, al año, y ver efectivamente cuál ha sido el comportamiento de mi solución y qué efectos está generando. Entonces, los KPIs. Si ya los tiene la organización, los reutilizo. Si no los tiene, los creo. Pero lo ideal es que lo pueda medir antes de que yo empiece a implementar mi proyecto. Tercera recomendación, el hecho de que nosotros podamos considerar unas métricas de evaluación adicional, porque no todas van a estar circunscritas en el tema solamente de los objetivos, de las metas o los KPIs, y que tengamos los criterios de aceptación también presentes, ¿no? Si nosotros pensamos en la solución como un conjunto de elementos que vamos a construir, que vamos a desarrollar para el negocio, que podrían tener cierto nivel de complejidad, lo cierto es que no solamente vamos a podernos valer de los objetivos y metas de la organización, sino que tenemos que tener una mirada más amplia. Existen algunas métricas adicionales que yo debería considerar cuando estoy hablando de esta evaluación de la solución. Podríamos hablar de algunos elementos, por ejemplo, como métricas de cliente, que les decía que pueden ser cantidades de clientes, clientes recurrentes, clientes que han desertado, motivos principales por los que han desertado mis clientes, algunas métricas de ventas, por ejemplo, cuánto estamos vendiendo en función cantidad a importe, o algunas métricas de marketing, por ejemplo, cuántas ventas estamos convirtiendo realmente, cuál es la diferencia entre las personas que ingresan a mi portal, que solamente hacen una búsqueda y quienes finalmente concretan su compra, y eso puede tener un indicador de conversión. Entonces, la idea es que yo empiece a ver que dentro de la organización también pueden existir estas métricas y yo las puedo utilizar para poder evidenciar en qué medida mi software está ayudando a cumplir con los objetivos que había previsto inicialmente. ¿Bien? Y otra cosa importante aquí es que cuando yo hablo de criterios de aceptación, estos criterios de aceptación ya han sido definidos de una forma explícita, ¿no? Ya sea cuando yo he hecho mi especificación de caso de uso, donde he puesto qué es lo que debería ser
mi sistema, cuáles van a ser los pasos y demás. También puedo tener un bloque, un acápite destinado a los criterios de aceptación. Y lo mismo cuando tengo las historias de usuarios, y estoy yendo por la parte ágil, ¿no? Ya he definido, he dicho, yo como tal rol quiero tal cosa para, y explico para qué lo quiero. Entonces, los criterios de aceptación también pueden estar explícitamente definidos y en función de eso nosotros vamos a diseñar luego cuáles son los elementos que debería probar, qué es lo que debo demostrar. Pero estos criterios de aceptación me van a ayudar a mí también a tener algunas otras ideas de qué podría evaluar de la solución. Puedo tomar algún criterio de evaluación que sea, algún criterio de aceptación que sea bastante robusto y utilizarlo para la medición y demostrar que estamos alcanzando los resultados. La cuarta recomendación era el hecho que nosotros podamos confirmar que la organización puede continuar la evaluación. Nosotros a veces pensamos en la evaluación en un plazo corto o en un plazo que está exactamente alineado a lo que va a durar el proyecto. Pero lo cierto es que esta solución que nosotros estamos diseñando y que queremos implementar debería exceder ese plazo. ¿Cómo así? Si yo creo un sistema de ventas, mi sistema de ventas no va a durar el año que dure el proyecto. Mi sistema de ventas tiene que durar 2 años, 3 años, 5 años, hasta que salga una nueva versión. Entonces, si yo hago mi medición el día cero del proyecto, tengo la cantidad de clientes y las ventas que tenía la organización sin el sistema. Luego tengo una primera etapa del proyecto donde saco solamente el portal web. Entonces debería tener otra medición para poder saber cuál ha sido el efecto. Más adelante tengo una segunda etapa donde entrego la aplicación móvil, donde los usuarios ya pueden hacer sus carritos de compra, donde tienen otro servicio, y vuelvo a hacer una medición. Y lo que voy haciendo es hacer mediciones progresivas en el tiempo para ver cuál es la curva, ¿no? Hoy empezamos así. ¿Cómo subimos cuando entregamos la web? Bueno, hay otra tendencia. ¿Cómo subimos cuando entregamos la app? Otra tendencia y otra línea que se vuelve a hacer. Entonces, de esta forma yo puedo demostrar que estoy cumpliendo con los objetivos que había previsto. Pero les decía, normalmente cuando nosotros vendemos consultoría, el problema es que entregamos el proyecto y salimos del cliente. Sería importante que el cliente pueda seguir evidenciando cuál es el beneficio que se produce a mediano y a largo plazo. Y para esto nosotros deberíamos estar pensando que la organización tiene que tener esta capacidad de poder evaluar los resultados, no solo mientras yo estoy, sino que lo puedo hacer constantemente en el tiempo. Entonces, cuando sea necesario reconfirmar que la organización o el departamento está efectuando en este momento la evaluación, puede cubrir los costos y es capaz de continuar haciendo este tema. ¿Por qué? Porque puede haber algunas evaluaciones que, si bien es cierto, provienen de los sistemas, puede haber otras evaluaciones que requieran alguna intervención humana. Por ejemplo, para hacer reconteos, para hacer algunos cuadros estadísticos o algunos cálculos que podrían ser más complejos. Puede ser que estamos nosotros en la necesidad de contar con una persona para hacer ese trabajo. Mientras dure el proyecto, lo hacen alguien de mi equipo, no hay ningún problema, pero lo ideal es que cuando eso pase a producción, haya alguien del lado de la organización que pueda tomar esa labor de hacer las mediciones para poder distinguir cuál es el efecto que está teniendo la solución en el mediano plazo. ¿Sí? Es por eso, y antes de pasar a hablar de validar la solución, que estos indicadores que yo voy a seleccionar o estos elementos, estas métricas, las que hemos conversado y todo lo que yo quiero utilizar para medir, debería procurar que sea lo más automático posible, ¿no? Para que dependa menos de las personas, menos de comprometer recursos del lado de la organización y que por eso pueda ser más sostenible en el tiempo. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta aquí antes de hablar de validar la solución? Vamos bien. Listo, entiendo que no hay dudas. Vamos a hablar de validar la solución. Esta validación de la solución puede ocurrir de distintas formas y en distintos ciclos de vida. Vamos a ver primero en cuáles podría ocurrir. Si nosotros nos enfocamos en los ciclos de vida predictivos, estos ciclos de vida predictivos tienen que ver normalmente con los proyectos tradicionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir el ciclo de vida predictivo? Yo me paro en el día 1, tengo toda la visión de lo que va a suceder a lo largo del proyecto, hago un plan que está enfocado en todo ese periodo de tiempo y al final hago una entrega.
Esa entrega genera valor para el cliente y la empieza a utilizar. Bajo ese punto de vista, el ciclo de vida predictivo tiende a validar la solución al final del ciclo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hago una construcción con mi equipo de proyecto y al final del proyecto hago la entrega a mi cliente y el cliente empieza a usar el producto. Entonces, esta validación ocurre sí, pero ocurre normalmente al final del ciclo de vida. Entonces, esto me va a permitir a mí saber si voy a liberar el producto, si voy a liberar este entregable que estoy haciendo o me toca volver para hacer alguna corrección. ¿Sí? Si yo hablo de ciclos de vida iterativos o adaptativos, estos ciclos de vida normalmente están enfocados más al trabajo ágil, ¿no? A estas entregas parciales que hacemos, a este valor incremental que vamos generando. Y la idea de estas entregas parciales es que yo puedo realizar la validación al final de cada iteración. Entonces, termino mi sprint, hago la entrega a mi cliente y hago la validación si efectivamente estoy consiguiendo los resultados que había previsto. Cuando nosotros ya a través de nuestro equipo podamos desarrollar la funcionalidad y podamos entregarla a nuestro cliente, toca hacer una evaluación para ver si vamos a salir de producción y esa evaluación va a ser realizada por los stakeholders. Entonces, la evaluación puede realizarse tanto al final del proyecto, si hablamos de los predictivos, o de forma constante, si hablamos de los ciclos de vida iterativos. Vamos a tener una clase en la que vamos a hablar de ciclos de vida y demás, pero es importante saber que los ciclos de vida predictivos o iterativos no tienen, no es que alguno sea mejor que otro, ¿no? Puede ser que yo necesite utilizar un ciclo de vida predictivo en ciertos tipos de proyectos. Vamos a ver, si yo tengo un proyecto que necesito tener todo el alcance construido para que genere valor, entonces seguramente un ciclo de vida predictivo va a ser el más indicado. Si tengo un producto que estoy construyendo que puede funcionar de forma modular, entonces podría tener un iterativo o un adaptativo y hacer entregas parciales y recibir feedback. Pero vamos a ver cuando analicemos los ciclos de vida en qué caso me convendría utilizar más uno o el otro. Ahora, si nosotros hablamos acerca de validar la solución, existen muchísimas técnicas, incluso más de las que están aquí, que me van a permitir a mí hacer esta evaluación. Algunas de las técnicas podrían ser los focus group o las encuestas, los resultados de las pruebas de exploración y pruebas de aceptación, los resultados del test de Day in the Life y el resultado de pruebas de integración, los resultados actuales versus lo que son los resultados esperados, los resultados actuales versus los esperados para requerimientos que sean no funcionales. Nosotros hablamos, ¿se acuerdan? Entre el 5 y el 6, la diferencia de funcionales y no funcionales. Dijimos que algunas cosas funcionales se validaban con pruebas, pero la mayoría de no funcionales se validaban en función a mediciones. Vamos a ver cómo es que nos podemos apoyar en esta validación. Y finalmente hablamos del resultado de mediciones y el cálculo financiero de los beneficios, que ya tiene que ver con lo que generamos para la organización. La primera de las técnicas, encuestas y focus group. Esto es fácil, ¿no? Las encuestas en realidad lo que pueden hacer es ayudar a recibir feedback rápido de un gran grupo de personas. Me va a ayudar a mí a saber cuál es la satisfacción que estoy produciendo en mis clientes y cómo están respondiendo mi solución o algunos aspectos que están resultando desafiantes para mis usuarios y que por ende me van a producir más adelante o problemas o algunas oportunidades de mejora. Entonces con las encuestas puedo hacer esto, ¿no? Recopilar mucha información de una forma rápida y empezar a tener esta retroalimentación. Si yo quiero tener un resultado que sea mucho más personalizado, con un tema de ida y vuelta, podría tener algún otro medio como el focus group, ¿no? Mi focus group lo que ya van a hacer es proveer a mí la posibilidad de poder tener a las personas cerca, de conversar con ellas, de dialogar, de entablar un trabajo conjunto y recibir eh, cuáles son sus percepciones, cuáles son las opiniones que tienen respecto al producto que hemos conseguido o construido y cuáles son algunas ideas que podrían tener ellos respecto al uso, la utilidad o algunas oportunidades de mejora del proyecto. ¿Bien? Entonces, en este caso, nosotros si queremos hacer un focus group, vamos a tener un grupo ya preestablecido, vamos a saber por ejemplo, a quiénes vamos a convocar, no sé, son los analistas, son los asistentes, vamos a hablar con el área X, con el área Y.
Eso yo lo tengo que definir previamente. Y lo que voy a hacer es invitarlos, voy a tener algunas sesiones de trabajo y los voy a invitar al poder escucharlos, ¿no? Saber cuáles son sus percepciones, cuáles son los problemas que han tenido o los aspectos que les parecen favorables y que habría que potenciar. Otra de las técnicas podría ser el resultado de las pruebas de exploración o pruebas exploratorias y las pruebas de aceptación. Por un lado, nosotros tenemos las pruebas exploratorias que nos dicen que no tienen un guión, quiere decir que no tienen una secuencia para realizar o un patrón súper definido de qué es lo que vamos a probar en estas pruebas, sino que son una actividad que ya tiene un concepto de evaluación que es una evaluación mucho más libre, donde el usuario va a recorrer las funcionalidades y va a validar que efectivamente lo que haya pedido es lo que esté consiguiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que no se deja solo a los usuarios, sino que se guía por alguien que normalmente es un experto en el tema, puede ser un consultor o puede ser el key user que ya haya sido entrenado previamente y con esos conocimientos puede ayudarnos a guiar este tipo de pruebas. En este caso, por ejemplo, yo les pongo aquí a la derecha en la gráfica una imagen del SAP Business by Design, que es el que implementamos y utilizamos en la empresa hace algunos años. Y lo pongo como ejemplo para las pruebas exploratorias porque si bien es cierto, nosotros tuvimos pruebas unitarias y tuvimos algunas pruebas integrales para probar casos preestablecidos, ya en una prueba exploratoria lo que hacemos es brindarle la solución a nuestro cliente interno, a nuestro stakeholder, plantear algunos casos generales y dejar que el stakeholder empiece a navegar en la herramienta, ¿no? Si hablamos, no sé, del módulo de facturación de proveedores, por ejemplo. Entonces, queremos hacer un ciclo de todo, vamos a probar desde que se genera un pedido, que el usuario hace la conformidad del pedido, que contabilidad puede registrar la factura haciendo referencia a esa conformidad que se ha tenido y más adelante tesorería va a hacer el pago. Entonces tenemos todo este ciclo de pruebas, pero no vamos a ir guiando al usuario paso a paso, sino que vamos a dejar que ellos interactúen con la herramienta, empiecen a ver cuáles son los caminos más adecuados, cuáles son las dificultades que surgen, y en función a eso nosotros tengamos o la validación de la solución, que todo salió ok, o algún ajuste que se ha identificado. Entonces, la idea, como yo les decía, es que estas pruebas se complementen con algún tipo de prueba formal. Para nosotros el complemento fueron las pruebas unitarias e integrales, ¿no? Hicimos primero pruebas unitarias de las cuestiones más sencillas, por ejemplo, datos maestros, ¿no? Crea una cuenta, crea un cliente, crea un proveedor, crea un concepto, crea un artículo o un servicio, que eran pruebas unitarias. Luego empezamos a probar flujos ya de información, ¿no? Entonces, crea una factura de proveedor, pero empieza desde crear el cliente, desde atribuirle un pedido de compra, desde hacer la conformidad, registrar la factura y finalmente hacer el pago de la factura. Entonces ya era toda una ruta para una prueba integral. Pero estas pruebas exploratorias de las que estoy conversando tienen algunas otras pruebas que pueden soportar estos casos de negocio. Son utilizadas para poder determinar si la solución está funcionando de acuerdo a lo que hemos especificado. Normalmente funciona en sistemas complejos porque yo tengo muchas reglas, tengo mucha funcionalidad y la idea es que mi usuario al interactuar con la solución que yo he previsto tenga el comportamiento que espera. Además, el tema de usabilidad, que sea fácil de utilizar y cómo está yendo el rendimiento de la solución que he construido, es algo que podría también estar viendo en este caso. Si nosotros ya hablamos de la segunda parte, de lo que son las pruebas de aceptación, estas pruebas de aceptación ya son actividades de pruebas que son formales y que lo que van a hacer es validar que la solución haya alcanzado los criterios de aceptación que hemos definido. Nosotros dijimos que ya sea que estuviéramos por la parte tradicional con mis casos de negocio, estuviéramos por una ejecución ágil con historias de usuario, yo debería tener definidos criterios de aceptación. ¿Sí? Estos criterios de aceptación quiere decir qué cosa es lo que yo voy a revisar puntualmente del requerimiento para poder acordar con mi stakeholder de que el requerimiento ha sido efectivamente desarrollado, construido y entregado. Vamos a darlo por cerrado. Entonces, estas pruebas de aceptación hacen foco en esos criterios de aceptación y tratan de validarlos para conseguir la aprobación. La tercera de las técnicas era la de resultados de Day in the Life. Y estas pruebas lo que van a hacer
van a constituir una prueba o una evaluación que es semiformal y que es dirigida con alguien que tiene conocimiento del negocio. No son pruebas aisladas, no son pruebas que se puedan hacer con usuarios de poco seniority, sino que van a estar dirigidas por alguien que tiene conocimiento del negocio y que puede ayudarnos a fluir correctamente en estas pruebas. La idea es que si nosotros hemos desarrollado soluciones de software, como la mayoría de ocasiones ocurre, podamos tener un set de casos de uso o un set de historias de usuario que queremos probar. No solamente saber cuáles son, sino cuál es la secuencia adecuada que deberían seguir, y por eso nosotros deberíamos tener lo que va a suceder en el mundo real, en el mundo analógico, en el mundo del papel, y lo que deberíamos esperar que suceda con el funcionamiento de nuestro sistema. Y normalmente se dice day in the life porque lo que hacen es probar data, por ejemplo, de un día, y todas las entradas o todo lo que iba a suceder en el sistema anterior o en el mundo actual se hace en el nuevo sistema y se hace un comparativo, ¿no? De cuál fue la información que obtuviste y cuál fue la información que generó la solución que tú estás probando. Entonces esa podría ser otra opción cuando tengo algunos desarrollos que son muy complejos o que están amarrados a distintas reglas de negocio que tengo que probar. Otra de las técnicas que podría servirme es el resultado de las pruebas de integración. Como yo les decía, las pruebas de integración ya tratan de combinar algunos escenarios, tienen pruebas más complejas, y la idea es que podamos validar que aquello que se espera como resultado final se puede obtener y sobre todo que podamos interactuar con algunas otras soluciones, algunos otros sistemas o incluso algunas otras organizaciones. Cuando hablamos de estas pruebas de integración, nosotros también deberíamos estar pensando que las pruebas son más robustas, más complejas y requieren una infraestructura para poder llevarlas a cabo. Entonces, lo ideal es que cuando yo haga ya pruebas integrales, donde seguramente tengo casos más reales, tengo algunas particularidades para poder definir si voy a tomar un camino u otro, nosotros podemos tener distintos ambientes donde probar esos escenarios que queremos validar. En este caso, por ejemplo, podríamos tener, como dicen las buenas prácticas, un ambiente de desarrollo, un ambiente de calidad y un ambiente de producción. La idea es que yo en el de desarrollo hago la programación, pruebo funciones básicas, pruebo la lógica de mi programa y doy por aprobada esta evaluación en test. Pero luego tengo que pasar al ambiente de calidad y aquí en calidad yo debería tener el escenario más parecido posible a producción. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, los usuarios que están haciendo las pruebas deberían tener los permisos adecuados. Deberíamos estar hablando que los datos maestros existen. Por ejemplo, si quiero tomar un proveedor, que este proveedor sea el mismo que producción, que tenga sus datos, que tenga los datos completos. Lo mismo con el cliente, con el servicio o el producto. Y la idea es que este ambiente de calidad esté lo más parecido para que cuando lleguemos a productivo tengamos la menor cantidad de errores posible. Entonces, cuando hablamos en pruebas integrales, tenemos que tener en cuenta estos tres ambientes para poder saber cómo las configuraciones y las parametrizaciones específicas de los servicios que quiero probar pueden estar reaccionando a los usuarios, los permisos o los datos maestros que existan. Si bien cierta calidad es un ambiente separado, debería estar lo más cercano posible a productivo para evitar algunos problemas posteriores. Quinta técnica, los resultados actuales versus los esperados por funcionalidad. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar de forma general cuáles son los criterios de aceptación versus los resultados obtenidos. Entonces, como esto se trata de funcionalidad, lo que yo hago es ver los criterios de aceptación. ¿Se acuerdan que vimos criterios de aceptación ejemplo por ejemplo, ¿no? En la matriz de trazabilidad? Dijimos, por ejemplo, podría haber un criterio de aceptación que sea que va a haber un registro único de los trabajadores y que va a lanzarse una alerta si es que existe alguna duplicidad o un intento de duplicar datos. Entonces, ese es el criterio de aceptación que yo tengo registrado, hago mi prueba, veo si los resultados que estoy obteniendo son los que había previsto y voy pasando por todos los casos de prueba que finalmente decida hacer. Nosotros aquí deberíamos definir cuáles son algunas precondiciones para poder garantizar que el funcionamiento sea el adecuado. Si estamos hablando, por ejemplo, de este caso en particular que yo les decía, que sea una validación de los clientes existentes.
Entonces, ¿cuál es la precondición? Que exista un cliente con los mismos datos ya matriculado, que este cliente esté en la posibilidad o aún no haya hecho ninguna transacción, ¿no? Esas son las precondiciones. El evento es qué es lo que va a suceder, ¿no? Ya cuando nosotros tenemos a nuestro operador que va a hacer el registro de los datos del cliente, y cuáles son los resultados esperados, bueno, que reciba una pantalla de error, que le proponga que si el cliente ya está creado, no lo cree nuevamente, sino que vincule sus resultados con el perfil que ya existe. Esos resultados esperados también van a estar documentados y yo debería estar en la capacidad de poder mostrar que son los mismos, ¿no? Lo que esperaba versus lo que está sucediendo en el sistema real. Eso todo a nivel de funcionalidad, ¿no? De qué es lo que va a hacer. Pero eso también nos lleva a la sexta técnica, donde nosotros vamos a hablar de los resultados actuales versus los esperados, pero ya en función de los requerimientos no funcionales. Entonces, si en el anterior comparamos funcionalidad y comparamos criterios de aceptación versus lo que sucedía en el mundo real, aquí lo que nosotros vamos a ver es en qué medida estamos cumpliendo con los requerimientos no funcionales, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos utilizar estas pruebas para determinar si la solución está funcionando de acuerdo a lo que hemos especificado, pero en el aspecto no funcional, ¿no? ¿Qué aspectos no funcionales estarían aquí para demostrar si la solución es fácil de usar? Que evaluamos el tema de UX, si se considera algún aspecto de rendimiento, si queremos que el reporte salga en X segundos y eso lo comprometimos como un criterio de aceptación, toca validar que ahora lo podamos cumplir. Si teníamos, por ejemplo, un requerimiento que era, no sé, 200 usuarios concurrentes y esa prueba de capacidad o de estrés está dentro de mis criterios de aceptación, yo debería en este punto realizar la prueba y evidenciar si estoy cumpliendo o no con aquello que ofrecí. ¿Bien? Entonces, acuérdense siempre, todo lo que es el tema no funcional normalmente va relacionado a alguna prueba o alguna medición. Y la última de las técnicas, el resultado de las mediciones y cálculo financiero de los beneficios. Si bien es cierto, nosotros hemos hablado que los beneficios que va a producir nuestra solución son de distinta índole, lo cierto es que cuando estamos nosotros hablando en el mundo real, en el mundo empresarial, lo que sucede es que esperamos que los proyectos tengan una rentabilidad. Yo efectúo un proyecto, pues voy a tener un beneficio económico. Ojalá fuera un beneficio económico directo. Si es que estoy haciendo, por ejemplo, un sistema de ventas, puedo tener una percepción rápida de cuántos clientes nuevos voy a tener, cuál va a ser el ingreso que voy a percibir por ellos. Pero ¿qué pasa si estoy haciendo alguno de los sistemas que normalmente tienen que ver con el back office? No sé, un control de inventarios, una optimización para algún módulo contable. Entonces, eso directamente no me va a generar un ingreso eh, per se, sino que lo que va a hacer es, va a ayudarme a mí a generar ahorros, a evitar errores, a evitar retrabajo, y eso va a traer un beneficio financiero. ¿Ven? Pero si en un resultado es directo y yo puedo evidenciar cuánto gano por la implementación de la solución, en el otro caso lo que voy a tener es un ahorro y tengo que evidenciar cuánto estoy ahorrando producto de evitar los errores o evitar el proceso. Entonces, como les decía, en el mundo ya empresarial es bueno conseguir los otros resultados, pero el foco de las gerencias normalmente está puesto sobre el aspecto de beneficios financieros. La idea es saber cómo los interpretamos, cómo los medimos y cómo los reportamos para que efectivamente se note que estamos consiguiendo esos resultados. Entonces, aquí ya lo que se trata es de evaluar cuáles son los beneficios que estoy produciendo con mi proyecto. Ya les decía, si son directos, como ingresos, ventas adicionales o cantidades de clientes que están transaccionando y generando ingresos, o algunos beneficios que podrían ser indirectos, en los cuales yo podría estar hablando de reducción de costos por evitar reprocesos, o finalmente porque mi proceso tiene menos pasos, menos personas, pero produce algún efecto financiero al final de él. ¿Okay? Entonces, esta sería la última de las técnicas que se utilizaría, pero no por eso es menos importante. ¿Okay? Entonces, hemos revisado qué cosas deberíamos evaluar y hemos hablado de 7 técnicas que ustedes podrían utilizar para evaluar su solución. Esto es lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy, así que este es un momento, los escucho. ¿Qué cosas aprendimos hoy? ¿Qué cosas se llevan? ¿Qué aspectos les han parecido interesantes o vale la pena rescatar de esta clase? ¿Qué me pueden decir?
Sí, señor Oquendo, por favor. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, más que todo la importancia, ¿no?, de las metas y objetivos de negocio que te van a que te van a permitir desarrollar o alcanzar un resultado, ¿no? Y a través de ello, el SMART, ¿no?, que se mencionó, queda, eh, creo que en el medible es donde entran más los KPIs y Sí, que, sí, y que tanto, bueno, la S de específico, alcanzable, realista y de tiempo, si no me equivoco. Ahora, dentro de los KPIs, lo que yo entendí más que todo es que hay tantos KPIs de entradas y de salidas y de procesos, ¿no? Si no me equivoco. Ahora, creo que un KPI de entrada podría ser, no sé si estoy bien, los recursos, ¿no? Los logros que se ven involucrados en el proyecto. Y los KPIs de procesos podrían ser las actividades. Y sí. un KPI de salida, no sé si podría ser los resultados, ¿no?, de dicho proceso. No sé si estaría en lo correcto. Bien, entonces ahí vamos a ver. Los KPIs, normalmente yo no tengo la clasificación de entrada o de salida, sino que este KPI es la medición para saber cómo estoy progresando en función a alguna meta que me he propuesto. Entonces, algunas empresas miden los KPIs, por ejemplo, de rotación de personal, de ingresos, de cantidad de ventas, de cantidad de clientes. Entonces, es una magnitud que ellos van a medir para ver cómo están progresando en el tiempo. Entonces, ¿de qué se trata o cómo alineamos estos KPIs que ya tiene la organización, que yo te digo que son rotación de personal, que son, por ejemplo, vamos a enfocarnos en recursos humanos, que es un área de la que no hemos hablado. Pueden tener un indicador de rotación de personal, otro que sea la satisfacción del cliente interno, ambiente laboral, algunos indicadores que a mí me pueden servir para poder realizar algo. Entonces, tengo estos indicadores y estoy realizando tal vez una solución para hacer un tema de e-learning y soportar sobre eso la cultura organizacional. Entonces, si la empresa ya tiene un indicador de cuál es el porcentaje de satisfacción de sus trabajadores, yo puedo utilizar ese indicador, saber cuál es el porcentaje de satisfacción hoy, al día cero, cuando no tengo implementado el proyecto. Luego hago mi proyecto de e-learning, de plataforma de beneficios para los trabajadores y demás. Y cuando lo tengo implementado, hago una medición, ¿no? Y empiezo a ver, ah, mira, ¿cómo me va el mes uno? ¿Cómo me va el mes 2, el mes 3? De repente la satisfacción antes de la solución era 60%. Cuando yo implemento la solución, al primer mes es 61, el segundo mes es 65, 70 y voy viendo que va subiendo. Entonces quiere decir que yo estoy consiguiendo un efecto que había propuesto dentro de mi solución. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy basando en un KPI que la empresa ya tiene definido, que no ha nacido por el proyecto, sino que ya existe, y lo voy a reutilizar para evidenciar mis beneficios. ¿Okay? Entonces, por ahí es que yo podría alinear KPIs con la validación de la solución, que es lo que estamos viendo ahora. No sé si quedó un poco más claro, señor Oquendo. Sí, ingeniero. Ahora queda un poquito más claro. Listo. Muchas gracias. Sí, señor Alarcón, por favor. Sí, para validar para poder determinar qué evaluar, siempre se va a tener que usar el KPI y el SMART, o hay ocasiones específicas en las que se va a utilizar solo una de las dos, como un proyecto de economía, por así decirlo. Bien. Para yo evaluar el beneficio de mi proyecto puedo tener distintas formas. No es que yo para este proyecto voy a evaluar solo las metas de la organización, o para este proyecto solo voy a buscar los KPIs de la empresa, para este proyecto solo voy a evaluar la parte financiera. Podría ser que mi proyecto se base en los tres, o puede ser que tome uno solo. Normalmente la idea es que mi proyecto esté alineado a lo que busca la organización, ¿no? A nivel de misión, visión, valores y objetivos. Entonces, si yo tengo esa trazabilidad, va a ser mucho más fácil encontrar la relación con los objetivos SMART que habíamos conversado. Si no es así y estoy haciendo un proyecto que tal vez no está relacionado, por ejemplo, netamente al cumplimiento de algún objetivo de la organización en general,
puedo relacionarlo a algún efecto que yo tenga, por ejemplo, como el que les comentaba anteriormente, a recursos humanos. Tal vez no hay un objetivo organizacional que diga mejorar el clima laboral, porque eso es parte de la organización y saben que no es un objetivo estratégico, pero es algo que la organización tiene que hacer en su día a día. Entonces, en este caso, no lo puedo alinear en las metas y objetivos de la organización, pero sí lo puedo alinear a un KPI que está siendo medido constantemente por recursos humanos. Me voy por ahí. Si yo quiero hacer un sistema de ventas nuevo, entonces eso me va a generar nuevos clientes. Yo podría estarle apuntando objetivos financieros. O si quiero hacer un proyecto de RPA para al final robotizar algunos procesos repetitivos y reducir las horas hombres dedicadas a eso. Entonces, puedo tener un efecto de ahorro respecto a lo que venía gastando hoy y lo que puedo gastar más adelante y ahí demuestro efectos financieros. Entonces, depende un poco del tipo de proyecto en el que estén trabajando y el enfoque que le quieran dar. Pero estos son todo el abanico de posibilidades que pueden utilizar para hacer la evaluación de la solución y demostrar que están gestionando correctamente la solución que han propuesto y generando beneficio. No sé, señora Alarcón, si queda un poco más claro ahí. Sí, ahora sí, ya lo tengo claro. Listo. Bien. Muchas gracias. ¿Tenemos algún otro voluntario? Bien, listo, señores. Entonces, lo que yo voy a hacer es dejarlos por ahora. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vamos a encontrar nuevamente el día martes. Y recuerden que tienen este tiempo adicional que resta de la clase para poder avanzar su trabajo final. Recuerden, solamente es el entregable hasta la parte 1. Pueden enviarlo en un Word, en un PDF, no hay problema con eso. Y generen unas diapositivas cortas para que puedan tener un sustento de la explicación que van a hacer el día jueves. Como les digo, no es una explicación súper amplia, no necesito que en las diapositivas esté todo el texto del Word. Son más que todo algunas guías para que puedan tener una estructura en la exposición que van a realizar. ¿Listo? Si tienen alguna duda, igual tienen siempre abierto el Teams, me pueden escribir por ahí y vamos conversando. ¿Listo? Y yo cierro la sesión y me pongo con la creación del post donde les voy a pedir que me digan en qué horarios preferirían exponer cada uno de los 6 grupos. Listo, si no hay más preguntas o más dudas, eso sería todo entonces. Que tengan buen fin de semana y nos encontramos nuevamente el martes. Gracias.